En Colombia, más de 1,9 millones de personas se identifican como indígenas. De ellas, cerca del 50% hablan una lengua nativa, pero en ciudades como Bogotá, donde habitan más de 50.000 indígenas de 64 pueblos distintos, muchas de estas lenguas están en riesgo de desaparecer. La capital, a pesar de su discurso multicultural, ha sido escenario de conflictos interculturales en los que la discriminación lingüística y la imposición de normas institucionales invisibilizan tradiciones milenarias. Según el Ministerio de Cultura, más del 60% de las lenguas indígenas del país presentan riesgo de extinción y gran parte de esa amenaza se debe a la falta de espacios reales para su transmisión. Pero las barreras no son solo lingüísticas, las prácticas medicinales ancestrales también han sido cuestionadas o rechazadas por instituciones que no comprenden su valor espiritual y curativo. En este reportaje nos adentramos en la Casa de Pensamiento Los Nietos del Trueno, ubicada en la localidad de Kennedy, donde un sabedor indígena del pueblo Nasa nos cuenta cómo, aún dentro de espacios creados para preservar la cultura, su comunidad sigue enfrentando obstáculos para hablar de su lengua, encender su fogata o preparar su medicina. Muy buenos días, mi nombre es Rogerio Peña, autoría del pueblo Nace Bogotá. Estamos haciendo un proceso de educación propia esto es una casa de pensamiento desde la cultura tradicional del pueblo Nasa que venimos del departamento del Cauca. ¿Qué función tiene la Casa del Pensamiento y qué actividades se realizan aquí? La función de la casa de pensamiento es trabajar la educación propia con niños de 1 año a 5 años los niños son del pueblo Nasa, sobre el tema de educación propia en el Nasayugue, de la ley de origen y la cosmovisión del pueblo, traído desde el territorio. Todos sabemos que Bogotá es una ciudad diversa y multicultural. Eh, por esta razón se tienden a presentar conflictos interculturales. ¿Qué tipo de conflictos interculturales ha atravesado la comunidad a lo largo del tiempo y en la actualidad? Nosotros el conflicto intercultural no lo hemos sentido mucho entre pueblos, lo hemos sentido más que todo a nivel institucional, o sea, de las mismas instituciones hemos tenido discriminación en el tema de la lengua del pueblo Nasa, o sea, la lengua del Nasayugüe, que nosotros a veces lo hablamos en esta casa de pensamiento para ordenar, o sea, revivir la cultura, fortalecer la cultura y pues hemos tenido como una discriminación de las mismas instituciones porque si bien sabe aquí esta casa de pensamiento tenemos el fogón donde se hacen los conversatorios y se armoniza. La otra vez nosotros no podíamos utilizar el chumbe no podíamos utilizar la medicina porque eso era todo, según para las instituciones, todo era droga, o sea, nosotros drogamos. Hemos tenido muchos problemas, pero sentándonos con las instituciones hemos hecho entender que nosotros sí podemos porque eso es parte de la cultura y mucho de la cultura es la medicina, es la prevención de enfermedades en esta ciudad. Entonces ya pues tenemos, con tanta lucha hemos podido ir mitigando eso y ya podemos hacer un trabajo un poquito más amplio en el tema de la cultura. ¿Cuál cree que es la forma más adecuada para afrontar estos conflictos, de abordarlos? Nosotros para hacer ese tipo de, de trabajos, como le dijera, el trabajo que se viene realizando en esta casa de pensamiento son los conversatorios. Aquí tenemos parte de Cauca, el Fogón. Este es un sitio sagrado que tenemos aquí donde se hacen los conversatorios, se armoniza desde el pensamiento y desde la medicina y son los diálogos. Nosotros más que todo dialogamos mucho para ir fortaleciéndonos y hacernos entender a las instituciones que nosotros, Colombia es un país multiétnico y las instituciones tienen que entender que aquí existimos
En Bogotá, más de 36 pueblos indígenas que son 12 casas de pensamiento que hay en esta ciudad grande de Bogotá.